Estimados hermanos en Cristo, ya entramos en el tercer domingo de Pascua y los invito a reflexionar conmigo sobre el tema la presencia de Jesús en la Santa Misa. La presencia de Jesús en la Santa Misa. La semana pasada reflexionamos sobre vivir la fe en comunidad. Relacionar este tema con las lecturas de hoy me viene a la mente para echar un vistazo al significado y la importancia de la Santa Misa, compuesta por dos partes principales: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Sagrada Eucaristía. El Evangelio de hoy narra cómo Jesús apareció a sus discípulos en Emmaús después de que habían perdido la fe en él como el Mesías por el escándalo que ocurrió en la cruz. Aunque interactuaron con él durante mucho tiempo, nunca lo reconocieron hasta la noche cuando se quedó con ellos a la mesa. Durante el viaje de Jesús con sus discípulos en Emmaús, los llevó a través de las Escrituras explicándoles todo lo que le había sucedido a él, después de lo cual se les reveló a través de la fracción del pan, que es la Sagrada Eucaristía que celebramos en la Santa Misa. Fue solo cuando tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos que sus ojos se abrieron y reconocieron que era él, Jesús, con quien habían estado hablando todo el tiempo. Este incidente nos recuerda el poder de la presencia de Jesús en la Sagrada Eucaristía, que es la cumbre y el rito central de nuestro culto cristiano, donde proclamamos nuestra fe como cristianos. La celebración de la Sagrada Eucaristía, que es la segunda parte de la misa, es una respuesta litúrgica a la palabra que ya hemos escuchado. Y cada vez que nos reunimos como cristianos, se nos hace obligatorio recordar lo que Jesús nos dejó en la última cena a modo de proclamación de nuestra fe en aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Es en este sentido que cada vez que el sacerdote en la misa consagra el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, la siguiente línea de acción se convierte en la proclamación del misterio de nuestra fe, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que celebramos ahora en este periodo de Pascua, que nos hace y nos afirma como cristianos. Desde esta perspectiva, estamos llamados a profesar nuestra fe siempre sin miedo ni vergüenza, como Pedro en la primera lectura con los 11 discípulos hizo una aclamación pública de su fe en el Jesucristo resucitado, dirigiéndose al pueblo de Judea y a todos los que habitan en Jerusalén. Y como escuchamos en la segunda lectura, les recuerda cómo fueron rescatados de sus caminos vanos heredados de sus padres, no con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha. Esto enfatiza la importancia de celebrar siempre la Sagrada Eucaristía en memoria de Jesús, como Él siempre se nos revela en la Santa Misa. Sin embargo,
nosotros también venimos en comunión con Cristo cuando estamos presentes para escuchar su palabra y participar de su cuerpo y sangre en la misa. Es por eso que la Santa Misa es la forma más grande y más elevada de oración en la Iglesia. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.